Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Tengo el placer hoy de tener una mesa redonda especial con un amigo, con un intelectual al que admiramos y también con un estudioso profundo de la política exterior de nuestro país. Profesor de política exterior de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, nació en Venecia, Italia en 1944, es doctor en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, habla italiano, inglés, español, portugués, alemán, francés y africano. Ha publicado varias investigaciones y libros sobre las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Se considera el más profundo estudioso del África Austral y su conflicto y el papel de Cuba en la descolonización de ese continente. Su libro Misiones en Conflicto, La Habana, Washington, África, 1959-1976, ganó el premio Ferrer de la Sociedad de Historiadores de las Relaciones Exteriores Norteamericanas en el año 2003, y su más reciente texto, que se acaba de presentar acá en La Habana, Visiones de la Libertad, La Habana, Washington y Pretoria y la lucha en el sur de África 1976-1991, se ha recibido el premio Frederick Katz 2014 de la Asociación de Historiadores Norteamericanos, que es el más importante lauro de esa organización profesional en la temática de Latinoamérica y el Caribe. El pasado 18 de junio recibió el título de académico correspondiente extranjero de la Academia de Historia de Cuba. Piero Gleijeses, el doctor Piero Gleijeses, está esta tarde con nosotros acá en la mesa redonda. Bienvenido, Piero. Aquí. Muchas gracias, Randy. Bueno, pues te invito a que nos acompañes en los próximos 50 minutos para hablar de tus investigaciones, de Cuba, de su política exterior y también de los líderes de la Revolución Cubana. Con mucho gusto. Antes de iniciar esta entrevista con Piero, pues comencemos como es habitual en nuestra mesa redonda, con la sección La Noticia del Día, porque ella me va a servir de base a nuestra primera pregunta en este intercambio con el doctor Piero Gleijeses. Un nuevo giro en la historia de Estados Unidos y Cuba se dio este miércoles. El presidente Barack Obama confirmó que es momento de dejar el pasado, empezar un nuevo capítulo entre ambas naciones con el restablecimiento de relaciones diplomáticas. En especial se habla de apertura de embajadas con una fecha específica. La política de aislamiento de más de medio siglo podría concluir a partir de estos pasos y, por ejemplo, sería el próximo 20 de julio, un paso de ellos, fecha en la cual se espera izar la bandera cubana en Washington y también la de Estados Unidos en La Habana. El presidente Obama aseguró que las políticas de Estados Unidos allí hacia la isla, hacia el continente, fracasaron. Reconoció ese fracaso del bloqueo impuesto desde hace más de 50 años. La política de aislamiento no funcionó y es momento que nos demos cuenta de que ciertamente no funcionó y no funcionó durante los últimos 50 años. Quedan 18 días para que en este edificio de Washington, actual sede de la Embajada de Suiza y de la Sección de Intereses de Cuba, y en este otro de La Habana, sede también de los intereses de Estados Unidos en la isla, ondeen las respectivas banderas de Estados Unidos y Cuba. Habrán pasado 54 años desde que se cerraron ambas. De momento el embargo estadounidense continúa porque depende del Congreso y no de la Casa Blanca. El embajador estadounidense en Madrid, James Costos, ha asegurado que la normalización de relaciones supone una victoria para todos. Es un triunfo personal del mundo. Según Costos, la apertura de embajadas será bueno también para las empresas españolas con intereses en la isla. Obama declaró que los esfuerzos para aislar a Cuba durante el último medio siglo han tenido el efecto opuesto. Ha añadido que han existido diferencias reales y profundas entre Estados Unidos y Cuba, pero que con este nuevo cambio Estados Unidos será capaz de mantener relaciones más amplias con Cuba. El presidente estadounidense también declaró que ya es hora de que el Congreso pase página y levante los embargos contra Cuba. Ambas partes podrían intercambiar embajadores tan pronto como la semana que viene. También se espera que el secretario de Estado, John Kerry, acuda a una ceremonia de alzada de la bandera en La Habana a finales de este mes, cuando la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana se convierta en una embajada completa. El presidente de Cuba, Raúl Castro, confirmó en una carta a Obama que ambas partes reabrirán las embajadas tan pronto como el 20 de julio.
Bueno, es parte de la amplia repercusión internacional que ha tenido en la jornada de ayer y la de hoy la decisión del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. A propósito de eso, hoy también se ha conocido, circuló desde la noche de ayer, una carta del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, mostrando su beneplácito por el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El importante diario mexicano La Jornada ha publicado hoy un editorial bajo el título Victoria para Cuba, éxito para Obama, en el que habla de este restablecimiento de relaciones, mientras que la importante revista norteamericana Politico Magazine ha hecho un análisis en el que, entre otras cosas, asegura que incluso después de que Estados Unidos abra su embajada en La Habana, encontrará un montón de tensiones que gravitarán en esa relación con la isla, y habla de que el presidente Obama tiene razón lógica en que, según ellos, es mejor involucrarse con Cuba que la política de aislarla. Así ha estado repercutiendo esta noticia en las últimas horas, y eso me lleva a recordar algo que Piero Gleijeses escribió tan pronto como en febrero de 2014. Todavía no se sabía nada de esta historia, Piero, y usted escribía una carta al presidente Barack Obama el 3 de febrero de 2014 pidiendo la liberación de tres patriotas cubanos de los 5 que quedaban todavía en Estados Unidos. En esa carta Piero escribía: Señor presidente, usted estuvo presente en el servicio fúnebre de Mandela y celebró su legado. Usted vio la reacción del pueblo surafricano hacia Raúl Castro y Cuba. Es cierto que Cuba cambió el curso de la historia en África Austral a pesar de los esfuerzos enconados de Washington para impedirlo. En la mente de los americanos, Cuba fue el agresor y Estados Unidos estuvo, como siempre, actuando con generosidad. Como lo ha señalado la historiadora estadounidense Nancy Mitchell, nuestra memoria selectiva no solo sirve a un propósito, sino también tiene repercusiones. Crea un abismo entre nosotros y los cubanos. Compartimos un pasado, pero no tenemos recuerdos comunes. Ojalá, señor presidente, lo que usted vio en Sudáfrica pueda inspirarlo a vencer la brecha y entender que en este pleito entre los dos países, Estados Unidos no es la víctima y que los 5 cubanos son simplemente presos políticos. ¿Qué piensa Piero Gleijeses de lo que ha pasado después del 17 de diciembre? ¿Cómo valora este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y esa noticia de ayer, ya del restablecimiento oficial de relaciones? Que Obama tuvo la valentía de hacer lo que hubiera tenido que hacer desde el primer día de su presidencia. Tratar de poner fin, porque es solo el primer paso, a una política que no solo ha fracasado, esa es una parte de la historia, pero que es una política criminal, que naturalmente ellos no van a reconocer. Y naturalmente sabemos que, bueno, hay un montón de obstáculos todavía porque hay el Congreso y sigue el embargo y todo esto. Es una victoria para Cuba y, bueno, es un mérito que tuvo Obama. La esperanza mía ahora que Obama ha hecho una cosa valiente y que haga otra cosa valiente y respalde al pueblo palestino contra la opresión israelí. Pero yo creo que sería pedir demasiado de un gobierno norteamericano. Ese 17 de diciembre, ¿cómo lo sorprendió a Piero Gleijeses cuando escuchó la noticia de que los hombres por los que él había mostrado tanta solidaridad en los últimos años regresaban finalmente a su país y que se daba esa posibilidad de un nuevo acercamiento entre Cuba y Estados Unidos? Para decirte la verdad, me sorprendió tremendamente. Yo no pensaba que Obama tendría el valor de hacerlo. Me puse muy contento, otra vez repito, me di cuenta que era un primer paso y que hay un largo camino y que, bueno, eso depende del Congreso de Estados Unidos y también de la valentía de Obama de tratar de seguir empujando. Pero sí, me sorprendió mucho. Yo ya no pensaba que lo iba a hacer. Cuba tiene una particular parte en el corazón de Piero Gleijeses. Incluso su amigo Jorge Riquet dice que usted es italo, estadounidense, cubano, italiano Correcto. De nacimiento, estadounidense por su vida y cubano por profesión de fe, por cariño a esta isla. ¿Qué hizo a Piero Gleijeses acercarse a Cuba, a estudiar la política cubana? Mira, yo como joven italiano, como todos los jóvenes italianos, en 1959, 60 me emocioné con Cuba y todo esto. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención, lo que empezó mi historia de enamorarme con Cuba, fue al final del 75, cuando leí de la llegada de tropa cubana a Angola, y no era tan estúpido para pensar que fueran títeres de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo no lograba entender cómo un país tan pequeño, pobre, pudiera hacer algo tan impactante. Y entonces, a partir de aquel momento, me entró un deseo,
una angustia casi de entender esta política, pero porque era algo verdaderamente sin precedente en la historia moderna. Digo la historia moderna porque no conozco bastante bien la historia de la antigüedad, puede ser que lo sea hasta en la historia de la antigüedad. Y entonces, claro, para estudiar la política de Cuba, para entenderla, hacen falta también los archivos extranjeros. No se puede hacer únicamente con los archivos cubanos, pero son imprescindibles los archivos cubanos. Y yo tuve la gran suerte de tener 2 columnas aquí. Una, Gloria León, que me ayudó en todo, en el estudio. Me ayudó a entender Cuba y, entre otras cosas, me ayudó a llegar donde Jorge Risqué. Y después, Jorge Risqué, gran protagonista y hombre de extrema inteligencia. Y quiero decir 2 cosas que me han impactado a lo largo de este largo trayecto. Uno, y no lo voy a poner en términos sexistas, cuando empecé, como cuando tú ves una persona de lejos, una persona que te parece muy bella, pero te dice, me voy a acercar, voy a empezar a ver que tiene una cosita ahí en la cara, otra cosita. Y yo pensé, bueno, cuando me ponga a estudiar en los archivos cubanos, a revisar y todo, voy a ver cosas que no me gustan. Y lo que pasó es increíble. Y yo me quedé más impactado ahí, aún más impresionado por la política cubana después de terminar el primer libro que cuando empecé. Y esto siguió con el segundo libro. Y entonces esto es verdaderamente una experiencia única, es verdaderamente la política más noble que he visto, y repito, es una política única. Esa es la primera cosa que me impactó tremendamente. Y a través de esto conocí a un montón de gente bella. Claro que entre la gente que entrevisté en Cuba hubo también algunos que me cayeron mal, pero hay una gran mayoría que me impresionaron como ser humano, como persona. Y la otra cosa es esto, mira, mi primer acercamiento a América Latina fue que yo hice mi tesis de doctorado y mi primer libro sobre la rebelión dominicana del 65 y la invasión gringa. Esas cosas me gustaría profundizar un poquito después. Cómo no, con mucho gusto. Una historia muy bella, pero que termina con una derrota honrosa, pero una derrota. Mi segundo libro fue La Revolución Guatemalteca del 44-54, Arbenz y la intervención norteamericana, y esto se desmorona, una historia muy bella, más bella todavía que la rebelión dominicana del 65, porque más larga, va mucho más allá, pero termina con una derrota. Y entonces cuando me puse a estudiar Cuba, por primera vez empecé a estudiar algo que era la historia de una victoria. Después que había visto la derrota dominicana y la victoria guatemalteca. Y eso me dio gran satisfacción. La victoria cubana en el 75, cuando Cuba salvó a Angola, fue no solo una victoria sobre los surafricanos, fue una victoria sobre los norteamericanos, porque estaban en contubernio, lo que el presidente Bush llamaría el eje del mal. Pero bueno, no lo habría de su país. Y después, todo lo que sigue a través de estos años, una serie de victorias una tras otra. ¿Cuántas veces ha venido Piero estos años a Cuba? Bueno, yo creo que he venido unas 40, 50 veces. ¿Y cuánto ha hurgado en todos los archivos y en todos los documentos de la política exterior cubana? Mira, para el primer libro yo conseguí unas 3.500 páginas de documentos. Ahora, el primer libro fue bien recibido aquí. Y entonces eso facilitó mi acceso a los archivos cubanos, tanto en cantidad como en calidad. En cantidad, para el segundo libro conseguí unas 15.000 páginas, creo yo. Y en calidad, porque en el primer libro, y tú que lo has leído, Misión en Conflicto, lo sabes. Aquí lo tengo. Podemos decir pirámide que tengo acá, da una muestra de cuántos documentos y cuántos libros importantes ha hecho Piero, y dentro de eso muy importantes los dedicados a Cuba. Y en Misión en Conflicto tuve muy pocos documentos donde Fidel estuviera hablando con sus colaboradores, con líderes extranjeros. Y en el segundo libro tuve mucho. Quiero decir una cosa que es importante decirla. La inteligencia de Jorge Risqué. Porque cuando empezamos a hablar juntos, a trabajar juntos, todavía casi no nos conocíamos, yo le decía, mire comandante, si uno quiere escribir algo negativo sobre Cuba, no hacen falta documentos. Pero si uno quiere escribir algo positivo, ni siquiera por simpatía, porque Cuba se lo merece, hacen falta 10 documentos, porque lo que ustedes dicen, donde yo vivo, nadie se lo cree. Entonces me hacen falta. Y había el riesgo que dijera, concho, que se vaya al carajo este fulano, y lo entendió, y me dieron los documentos. Y la razón porque el libro ganó, los 2 libros ganaron un premio en Estados Unidos, el segundo un premio más importante, fue por la fuerza de los documentos.
no por lo que yo decía, la fuerza de los documentos. Por eso Piero siempre anda detrás de los documentos. Usted lo puede ver por ahí con una jabita, anda siempre lleno de documentos. Que ustedes siempre me esconden mi jabita. Tratando de que cada vez sus libros, por supuesto, tengan esa fuerza de los documentos. Pero hay muchas cosas que hablar con Piero Gleigesi, sobre todo de esos estudios importantes que ha hecho de la presencia cubana en África, del conflicto en el África Austral. Yo les propongo hacer una breve pausa y regresamos a hablar con Piero Gleigesi aquí en la Mesa Redonda. He provided arms and financing to hire mercenaries, provide trainers, provide weaponry to Roberto's armed elements, and through Mobutu that equipment and funding was put before the FNLA. Cuba is a red flag in the United States because anything that Cuba does, we hate. So when they sent troops to Angola, we had no choice but to say this is the end of détente, even though the Soviets really were not responsible. To see Cubans operating anywhere outside of Cuba was something that we considered a defeat for the United States. Temos aproveitado imenso da experiência da Revolução Cubana. Sentido, por outro lado, uma solidariedade extraordinária do povo, entusiasmo que não podemos medir. Quando nós decidimos pedir a Cuba uma ajuda, fizemos um pedido formal. Pois é, a mensagem chega de Fidel é muito maior. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No. Nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Eran fragmentos del documental Cuba, la Odisea Africana, una extraordinaria realización que la Mesa Redonda se ha complacido en poner 2 veces para todos los televidentes y que recoge pues buena parte de esa presencia de Cuba en África. Pero si usted quiere conocer de verdad lo que ha sido esa presencia cubana en África, cómo se elaboró toda esa estrategia de la presencia cubana en los conflictos del África Austral, pues lo mejor es leerse este primer libro de Piero Gleigesi, Misiones en Conflicto, La Habana, Washington y África, 1959-1976. Tengo la satisfacción de tenerlo autografiado por él y ahora nos acaba de presentar en La Habana el complemento de ese libro. Visiones de Libertad en 2 tomos de Ciencias Sociales, La Habana, Washington, Pretoria y la lucha en el sur de África 76-91. Una compilación extraordinaria que, como decíamos, acaba de obtener el premio de la Asociación Nacional de Historiadores de los Estados Unidos y que nos trae pues documentada con toda la visión de Piero Gleigesi sobre estos conflictos, pero también con el apoyo de muchísimos documentos, qué fue lo que ocurrió allí en el África Austral. En ese libro, Visiones de Libertad, usted afirma, Piero, que el rol desempeñado por Cuba no tiene precedentes. Absolutamente. Ningún otro país del tercer mundo ha proyectado su poderío más allá de la región que lo circunda. ¿Qué nos revelan estos 2 textos que usted ha hecho sobre la contienda en África Austral y el papel de Cuba? ¿Cómo usted considera que esos acontecimientos pues cambiaron la dinámica de África y también de cierta manera cambiaron la propia dinámica de la Guerra Fría? Mira, empezando con la dinámica de África. 75, la llegada de la tropa cubana. Y es interesante porque uno puede leer la actuación de las tropas cubanas a través de los documentos surafricanos. Y es impactante ver el respeto que tienen los militares surafricanos por la actuación de los soldados cubanos. Un incidental, ¿el aprender africano para usted fue para poder llegar a esos documentos? Absolutamente.
Y era la única manera, porque dicho sea de paso, el 60-70% de los documentos surafricanos están en africanos. Y además hay que leer la prensa. Y entonces no había otra manera. Y entonces, otra vez, primero que todo, la victoria militar cubana en el sur de Angola, echando a los surafricanos. Salvaron Angola, porque si no iban a imponer a la gente de la UNITA y de la FAPA y de la FNLA. Pero fue más allá de Angola, ya desde el primer momento. Es el impacto de la victoria cubana sobre el gigante blanco en los pueblos de África meridional. Yo leí naturalmente para el 75-76 la prensa surafricana. Y entonces hay dos artículos que me llamaron mucho la atención, que salieron más o menos en la misma semana, febrero del 76. Uno, un artículo de un analista militar surafricano, blanco naturalmente, en el Rand Daily Mail, importante periódico surafricano. El otro, un editorial de The World, que era el periódico negro más importante de Sudáfrica. Y era un momento en que los cubanos habían parado a la avanzada surafricana y los estaban empujando hacia el sur. Ya los surafricanos habían evacuado Angola Central, se estaban retirando. Y entonces dice ese artículo del analista militar surafricano: la verdad es que ganaron y están ganando. Y esta ventaja psicológica de la cual el hombre blanco ha disfrutado durante más de 3 siglos de colonialismo e imperio se está desvaneciendo. El elitismo blanco sufrió un golpe irreversible en Angola y los blancos que han estado ahí lo saben. Eso es el blanquito que lo dice. Ahora, llegando al periódico negro. Yo había empezado a leer esta prensa surafricana desde enero del 75 para tener una idea de la evolución, ¿verdad? Y entonces, The World, el periódico negro, en el 75 era muy humilde, muy sumiso, ninguna crítica al apartheid. Y es interesante ver cómo se le levantan los espíritus a comienzos del 76, cuando hay la noticia que los surafricanos se están retirando. Y entonces hay un editorial que dice en parte, estoy hablando de memoria, a lo mejor digo alguna chuchada: África Negra está cabalgando en la cresta de una ola generada por la victoria cubana en Angola. África Negra está saboreando el vino embriagador de la posibilidad de realizar el sueño de la liberación total. Esto es el impacto de la victoria cubana en los pueblos de África Austral. Y hay un documento muy interesante militar del Ejército de la Fuerza Armada Surafricana, ahí por la primavera del 76, que habla del impacto psicológico que lo que ha pasado en Angola está teniendo en los movimientos de liberación de África Austral. Y el último elemento, para quedarnos un segundo en el 76, va más allá. Hay una conversación muy linda de Neto con Risqué, ahí en la primavera del 76, en el cual Neto le dice: nosotros recibimos una ayuda muy generosa que nos ayudó a ganar de parte de Cuba. Nosotros tenemos como una deuda con la humanidad. Ahora nosotros vamos a ayudar a la liberación de los pueblos de África Austral, porque el gran mérito histórico de la MPLA ha sido este respaldo a la lucha de liberación en África Austral. Entonces empieza en Angola como un trabajo tripartito. Angola brinda el territorio, los soviéticos las armas y los cubanos los instructores. Y al mismo tiempo, por ejemplo, hay un libro de memoria del general Haldenais, que en aquel momento era el jefe de la fuerza de ocupación surafricana en Namibia, y dice que la guerrilla de la SWAPO, que todos sabemos empezó en el 66, de hecho esta lucha empieza verdaderamente en el 76, cuando la SWAPO consiguió una base segura desde la cual actuar. Y esto fue posible por lo que hizo Cuba. Si puedo decir una cosa, hay un libro muy bueno que va a salir la próxima semana de Alberto López, que son entrevistas con los combatientes periodista cubano, que son entrevistas con los combatientes namibios. Que yo entrevisté unos cuantos cuando estuve en Namibia, pero Edalberto entrevistó mucho más. Y este es el primer momento. Y después te voy a hacer el resumen corto y alargamos lo que tú quieras. El segundo momento es del 76
al 87, cuando Cuba está defendiendo a Angola y se crea la famosa línea de defensa cubana en el suroeste, porque los surafricanos quieren revertir la tortilla. Y hay una cosa muy interesante, hay un documento de la CIA, por ejemplo, del 79, que dice que la tropa cubana son indispensables para defender la independencia de Angola. Hasta así lo reconoce de Sudáfrica. Y sin embargo, ¿qué tenemos? Tenemos el gobierno de lo bueno, entre comillas, el gobierno de Carter. ¿Y cuál es la exigencia del gobierno de Carter? Que la tropa cubana salgan de Angola. La única manera de poder establecer relaciones en aquel momento era que Cuba saliera de Angola. Y la presión constante. Y ahí un discurso bellísimo, una descarga en realidad, que le mete Fidel a los enviados de Carter, Bob Pastor, en diciembre del 78, cuando le dice que Cuba nunca va a vender a sus amigos, y que los ahí está en el libro, verdaderamente un documento magnífico. Pero bueno, ¿qué quería decir entonces? Cuba... déjame terminar este punto con los gringos, porque una cosa que dice muy bien Fidel es que los norteamericanos tienen dos leyes, una para ellos y una para los otros. Entonces tú tienes esta cosa absurda, los norteamericanos que mantienen cientos de miles de soldados en Europa Occidental para defender a Europa Occidental de una amenaza soviética que no existía. Le negaban a Angola el derecho de tener tropa cubana, a pesar que la misma CIA le decía que eran indispensables para defender. Y cuando tú lees la discusión interna dentro del gobierno norteamericano sobre este tema, ni siquiera los duros, los halcones, como Brzezinski, argumentaban que esta tropa no era necesaria, que era mentira, que no hacían falta. La posición norteamericana era, cual que sea el riesgo para Angola, cual que sea la consecuencia, la tropa cubana tiene que salir, porque es una ofensa al orgullo imperial de Estados Unidos, etc. Y aquí yo recojo en el libro un discurso muy bello de Neto, donde Neto habla de Estados Unidos, de la lógica de Estados Unidos, etcétera, 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 donde le da muy duro. Y después tú tienes la tercera fase, que es la fase de Cuito-Cuanaval, que cuando la tropa cubana bajan, hay la gran ofensiva, que otra vez podemos entrarle. Ahora, y lo que quiero decir, antes de a lo mejor pasamos a la tercera fase, hay dos cosas que son muy interesantes y que creo que son dos cosas que me gustaría que tú leyeras, te lo voy a enseñar del libro. Uno, desde el comienzo, Cuba tiene que crear la línea de defensa a unos 250-300 kilómetros de Namibia a Menonga, al norte de la frontera, porque Sudáfrica tiene una masiva superioridad aérea, porque Cuba necesitaba tener los mejores aviones, los mejores pilotos, los mejores sistemas antiaéreos aquí, por el riesgo de una agresión norteamericana, que ya era posible con Carter y mucho más aún con Reagan. Y entonces la petición cubana a los soviéticos para que den las armas para que Cuba pueda bajar de la línea y llegar a la frontera de Namibia. Y aquí llegamos a Sudáfrica. Este deseo cubano se incrementa de manera dramática y se vuelve una angustia, una ansiedad en el verano a partir del verano del 84, cuando empieza la nueva fase de la lucha del pueblo surafricano, que impacta a todo el mundo. Hasta en Estados Unidos se crea por primera vez un movimiento anti-apartheid entre los blancos norteamericanos, 20 años después que empezó en Europa Occidental, pero bueno. Y entonces, ¿qué pasa? A partir de este momento, tú tienes a los líderes cubanos, cada vez que van a Moscú, cuando Fidel habla con Shevardnadze, cuando Fidel habla con Gorbachev, presionando a los soviéticos, tratando de convencer a los soviéticos que den las armas, que den los aviones. Y de todas estas conversaciones que hubo, la que a mí más me impactó, me emocionó si tú quieres, fue una conversación de Fidel en Luanda con Konstantin Kurochkin, que había sido el jefe de la misión militar soviética entre los 82 y 85. Antes de que te pida que por favor leas un pedazo, déjame explicar el contexto. Estamos en septiembre del 86. Fidel estuvo en la cumbre de lo no alineado, de ahí fue a Luanda para hablar con el José Eduardo, etcétera, etcétera. Y ahí estaba Kurochkin, Konstantin lo llamaba todo el mundo, estaba el general Konstantin, que era una persona muy importante porque era el experto de Angola para el alto mando soviético en Moscú. Era quien verdaderamente daba la asesoría. Entonces, el 9 de septiembre, Fidel le brinda una cena a José Eduardo.
En esta cena de altísimo nivel está José Eduardo, está Pedalé, está Andalo, está Risqué y está Constantino. Y esta cena, yo tengo el documento, es un monólogo de Fidel. Fidel habla el 95% del tiempo, pero no está hablando con José Eduardo, está hablando con Constantino. Quiere convencer a Constantino que respalde esto del avance. Entonces déjame ver si lo puedo encontrar rápidamente. Es un tema además bien documentado en su libro, porque una de las muchas, podemos decir, teorías era que había una subordinación de la política exterior cubana a Moscú, Piero, y usted desmiente totalmente es una cosa completamente absurda, y si te quiere le regresamos, pero yo quisiera que tú leyeras esto. Este es Fidel hablando, dice empezando los sudafricanos. Aquí habla Fidel, dice: los sudafricanos habían estado cruzando la frontera angolana a su antojo, y nosotros tenemos que estar soportando eso. Nuestra frontera, nuestro territorio, nuestra patria, y los sudafricanos hacen lo que quieren aquí. Admito que tengamos que soportarlo, porque no podemos hacer otra cosa, pero estamos en el deber de crear las condiciones para ponerle fin. Nosotros estamos dispuestos a ayudar allí, crear las condiciones para decirle a los sudafricanos: prohibido cruzar 1 metro de la frontera, prohibido que cruce un helicóptero, prohibido que cruce un avión, prohibido que cruce un soldado, y debemos estar en condiciones de hacer cumplir esos derechos. Si somos fuertes, es posible que no haya que disparar un tiro. Si hay que disparar un tiro, yo creo que debemos disparar 1 millón de tiros. Que no quede un blanco sudafricano por todo esto. Yo no soy general de tropas, pero estoy seguro que Constantín, en el fondo, está de acuerdo conmigo. Nada de aventuras, nada de impaciencia. Hemos sido pacientes durante muchos años, pero hay que acumular las fuerzas para prohibirle. Entonces podremos crear las condiciones para darle órdenes y les podremos decir: váyanse para Pretoria, no crucen ni media pulgada de la frontera porque los vamos a aniquilar. Y entonces, bueno, Constantino no dijo prácticamente nada en aquella cena, alguna frase estúpida, pero bueno, los soviéticos no querían dar las armas. Y en una conversación con Boris, con el representante de la KGB, Ulises Rosales del Toro le dijo muy correctamente que él consideraba que los soviéticos no querían dar las armas porque los soviéticos estaban al tanto del odio de Fidel y de los cubanos contra el apartheid. Fidel llamó la lucha contra el apartheid la causa más bonita de la humanidad, y tenían el miedo que los cubanos tenían las armas, no se iban a quedar en la frontera de Namibia, pero iban a entrar en Namibia y se iba a armar la grande. Y entonces, hasta la tercera fase, de la cual vamos a hablar si tú quieres, los soviéticos no daban armas y Cuba no podía bajar la línea, solo podía defender, y los sudafricanos nunca se atrevieron a enfrentarse a la línea de defensa cubana. ¿Qué significó esa batalla de Cuito-Cuanavale y qué significó después las conversaciones que llevaron a la independencia de Namibia y también al fin del apartheid después en Sudáfrica? Cuito-Cuanavale è due cose. E la battaglia di Cuito-Cuanavale è un nombre che si dà a toda la campaña del 88. Lo que significa Cuito-Cuanavale, primero que todo, es que la mejor unidad de la FAPLA estaban arrinconadas en Cuito-Cuanavale por la Fuerza Armada Surafricana. Y todo el mundo ya preveía que Cuito-Cuanavale iba a caer. Y era una situación desesperada, porque el verdadero vínculo de Cuito-Cuanavale con el mundo exterior, porque aquel aeropuerto servía para muy poco, era la carretera que iba de Menongue a Cuito-Cuanavale, que eran 180 kilómetros. Pero los aviones surafricanos que tenían el control del cielo estaban golpeando a las caravanas que trataban de llevar comida, abastecimiento, munición. Entonces, hasta parecía que iba a caer ni siquiera sin batalla. Y había presiones de los surafricanos, de los angolanos y de los soviéticos para que Cuba interviniera para salvar Cuito-Cuanavale. Y entonces hay esta reunión famosa de Fidel el 15 de noviembre que empieza a las 5:25 de la tarde en el laguito y que dura 10 horas. Fidel, Raúl, 6 generales más y un único civil, Risqué. ¿Qué hacer? ¿Cómo contestar? Y se toma una decisión que va mucho más allá de lo que querían los soviéticos. La decisión que se toma es: sí, vamos a salvar Cuito-Cuanavale, pero vamos a lanzar la ofensiva en el suroeste contra los africanos. Vamos a bajar de la línea de defensa. Lo que lo hace posible es que a fines del 86 hubo el escándalo de Irán-Contra en Estados Unidos. Y esto le debilitó a Reagan, le quitó, como que le quitara los colmillos venenosos. Y tuvo que sacar a algunos de los halcones en el sistema de seguridad nacional. Entonces Fidel, en esa reunión del 15 de noviembre, dice: bueno, vamos a enviar todo a Angola. La guerra, si hay guerra, va a ser allá,
no aquí. Entonces, esta pesadilla que Cuba había tenido durante tantos años, una agresión norteamericana, ya casi desvanece, se debilita tremendamente por lo de Irán contra la consecuencia. Y entonces los cubanos empiezan, toman la decisión, bueno, la decisión del 75, tú estabas diciendo la independencia de la política cubana. En el 75 Cuba toma la decisión de enviar tropas a Angola sin informar a los soviéticos, porque Cuba sabía que los soviéticos en realidad estaban en contra, porque Brezhnev estaba ciego por el deseo de la distensión, de firmar el acuerdo de SALT II, etcétera, etcétera, y hasta le tenía desconfianza a la MPLA. Y el resultado de esto fueron 2 meses tremendos en los cuales Cuba, o 3 en realidad, Cuba envió por avión a sus soldados a Angola, con aviones que tenían que pararse 2 veces, tú te acuerdas, no se encontraba en segundo lugar, donde desastre tremendo. Y mira, ahí estamos hablando, un momento hago un paréntesis de los gringos, de los prejuicios de norteamericanos. Hay un libro muy bueno que ha salido en Estados Unidos y que se ha presentado aquí en Cuba, creo. El libro de Billy Grande y Peter Kornbluh sobre la relación cubana. Las conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos. Correcto. Y en este libro, ellos, 2 gente muy seria, muy buena, muy honesta, escriben que una de las razones por las cuales Cuba intervino en Angola en el 75 fue para complacer a la Unión Soviética. Y te digo esto para hablar de la fuerza del prejuicio norteamericano. Y esto cuando hasta Kissinger, en el último volumen de su memoria, se hace una autocrítica y dice: yo dije que los cubanos habían intervenido en Angola en el 75 como títeres de los soviéticos. Me equivoqué. De hecho, enfrentaron a los soviéticos al fait accompli, al hecho cumplido. Y se hace la pregunta, y nadie lo cita esto, ¿por qué Fidel tomó esta decisión de enviar la tropa? Y él contesta y dice: Fidel Castro era el líder revolucionario más genuino que existía en aquel momento. De Fidel Castro vamos a estar un poquito más adelante, pero te propongo hacer un breve alto, Piero. Eres un apasionado sin dudas de la historia, porque la lee, la estudia y también nos las cuenta de una manera apasionante. Pues te propongo hacer un alto para escuchar a un amigo, a un hombre que ha sido protagonista de esa historia y que ha sido también un pilar en esas investigaciones tuyas. Jorge Risquet. La obra de Piero sobre las funciones de Cuba en África, sobre la posición del imperialismo norteamericano, sobre la opuesta a la liberación de los pueblos, desde luego, la posición de la Unión Soviética, generalmente positiva, pero a veces ambivalente, ha sido recogida por Piero en sus libros como ningún otro escritor, ni extranjero, ni cubano, lo haya hecho. Esa es la verdad. Piero prueba que la Cuba revolucionaria de Fidel, de Raúl, del Che, pagó con creces la deuda histórica que tenían con África los colonialistas de Inglaterra, Francia, Holanda, España, Portugal, Bélgica. No la han pagado ni la pagarán. La pagó el pueblo cubano. A Cuba llegaron más de 1 millón de esclavos en los 4 siglos de dominación española. Fuimos a África, al continente de nuestros ancestros, como habíamos ido a España cuando la guerra civil española a luchar por la República y contra Franco. La presencia internacionalista militar de Cuba en África duró un cuarto de siglo, más 1 año, más 1 mes, más 1 día. Desde el día que el Che cruzó una lanchita de la costa oeste de Tanzania, el lago Tanganyika, a la costa este del Congo, hasta el día que llegaron los últimos 500 soldados cubanos de Angola para Cuba, transcurrió un cuarto de siglo, más 1 mes, más 1 año, más 1 mes, más 1 día, porque aquello fue el 14 de abril y esto fue el 15 de mayo del 91, de 1991. 2.400 no regresaron, ofrendaron sus vidas
a la causa de la liberación de África. Más de 2.000 nos regresaron, recuerda Risquet, pero también nos contaba él hoy en esta tarde que fue sin duda un momento impactante en la política internacional, esas conversaciones que llevaron después a la independencia total de Angola, la independencia de Namibia, y bueno, abrieron el camino para el cese del apartheid en Sudáfrica. Y recordaba que en el 98 los cubanos no pudieron estar cuando se discutió la independencia de Cuba en París, pero esta vez sí Cuba participó de las conversaciones en el caso del África Austral. ¿Qué recuerda, qué elementos mantiene su libro sobre esos momentos? Mira, para empezar con esto, dame un favor. Lo escribe el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para África, Chester Crocker, al secretario de Estado norteamericano Schultz, después de una ronda de conversaciones con los cubanos. Dice, descubrir lo que piensan los cubanos es una forma de arte. Están preparados tanto para la guerra como para la paz. Hemos sido testigos de una gran fineza táctica y de una verdadera creatividad en la mesa de negociaciones. Esto tiene como telón de fondo las fulminaciones de Castro y la proyección de fuerzas sin precedentes de su ejército en el terreno. Mira, lo que pasa en el 88, y él lo resume muy bien Chester Crocker, que es uno de los grandes conocedores norteamericanos del África. En este cable hay dos cosas: la fuerza militar de Cuba. Yo cuando hablo de la campaña del 88, la defensa de Cuito-Cuanavale y la ofensiva en el suroeste, casi no uso documento cubano, yo uso documento surafricano y documento norteamericano, porque naturalmente es interesante ver lo que dice el enemigo, y ellos reconocen que Cuba ganó la superioridad militar en el sur de Angola. Hay un documento, por ejemplo, del jefe de la Fuerza Armada surafricana, del comienzo de agosto del 88, que dice: tenemos que hacer todo lo posible para evitar un enfrentamiento de mayor envergadura con los cubanos. Pero si no lo podemos evitar, tenemos que lanzar nuestra fuerza aérea a sabiendas que la van a neutralizar en muy poco tiempo. Cuba había tomado el control del aire en el sureste, en el suroeste, lo había tomado en Angola, y aviones cubanos cruzaban en Namibia, estaban volando por Namibia. Entonces tú tienes, por un lado, la ventaja militar que han ganado los cubanos en Angola, a la cual se refiere Chester Crocker, y por el otro lado lo que tú tienes es un equipo negociador cubano de primera calidad. Claro que detrás de todo estaba Fidel. Yo he leído los documentos con todas las instrucciones que Fidel le daba a Risquet punto por punto. Había 86 puntos, 92 puntos, etcétera, etcétera. Pero te hacía falta también gente de gran calidad en el terreno. Y entonces Cuba lo tuvo. En las conversaciones preliminares, a comienzo del 88, estaba Puenteferro, gran diplomático, gran embajador. Y después estaba Risquet. Voy a regresar a una cosita con Risquet dentro de un momento, si me lo permites. Y había conversaciones militares, y ahí estaba Ulises Rosales del Toro. Y Ulises es muy buen hablador y tiene un sentido de la ironía muy fina. Y entonces él también era un diplomático excelente. Yo me acuerdo de una conversación en Cabo Verde, en la cual el jefe militar surafricano, el representante militar surafricano, hace alguna propuesta absurda porque no tenía nada que ver con la realidad militar en el terreno. Y entonces en este cable Ulises describe la descarga que le mete al surafricano, y después termina: todo esto lo dije en un tono decente. Y le metió una descarga, y entonces Cuba tenía esta ventaja: superioridad militar en el terreno y una diplomacia excelente. Y una de las armas de esta diplomacia era que ni los surafricanos ni los norteamericanos lograban entender si los cubanos iban a entrar a Namibia o no. Tú tienes esta fuerza cubana que empieza a bajar a comienzo de marzo del 88 desde la línea de defensa hacia la frontera Namibia. 60 kilómetros, están a 30 kilómetros.
Y entonces tú tienes la famosa reunión del Cairo, que empieza el 24 de junio del 88. En los documentos cubanos tú lees la transcripción de la conversación de esta ronda, pero hay una cosa que no puedes leer naturalmente en los documentos cubanos, que es algo que pasa en la mañana. La ronda de negociación empieza por la tarde y es un documento surafricano. En la mañana del 24 la delegación surafricana va a la embajada gringa. Una delegación de muy alto nivel, el canciller Picbota, el ministro de Defensa Malano, un poco de generales. Y ellos tienen dos preguntas fundamentales con los norteamericanos. Una pregunta es cuál es la fuerza de este ejército cubano que está avanzando hacia la frontera, porque los gringos tenían los satélites y todo esto. Y la segunda es cuáles son las intenciones de los cubanos. Y entonces los gringos le leen todo el listado de la fuerza que tenían los cubanos, que era una cosa impresionante, tantos aviones, y después cuando llegan a decir cuáles son las intenciones, te lo voy a hacer rápido, le dicen, bueno, en realidad nosotros no sabemos. Para entender lo que ellos piensan hacer había que meterse en la cabeza de Fidel Castro, porque lo está dirigiendo todo paso a paso y eso es algo muy difícil en las mejores condiciones. Pero lo que le podemos decir, y esto es lo escalofriante, es que si ellos entran en Namibia tienen la fuerza para ocupar las bases militares surafricanas en Namibia y empujarlo a ustedes más al sur de Namibia está Sudáfrica. Y entonces y ahí en la reunión del Cairo que los surafricanos abandonan su exigencia, que eran exigencias, porque ellos coinciden que los cubanos han ganado la superioridad militar. Y si tú me das un minuto más, ¿cómo no? Hay una cosa muy interesante. Cuando termina la ronda en el Cairo, Chester Crocker, el jefe de la delegación, secretario de Estado adjunto, etcétera, va a buscar Risqué. Y Chester Crocker, que yo entrevisté, es un hombre muy arrogante. Y yo no lo digo por la entrevista conmigo, pero porque leí todas las conversaciones de Chester Crocker con los angolanos, donde lo maltrataba, insultaban Binda, al canciller, etcétera, etcétera. Pero ahora va a hablar con Risqué, que representa a Fidel Castro y representa un gran ejército que está en el sur de Angola. Y entonces él va con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuáles son las intenciones de ustedes? Porque ustedes están tan cerca de la frontera de Namibia. ¿Van a cruzar o no van a cruzar? ¿Qué piensan hacer? Y Risqué, me imagino que tiene un gran tabaco en la boca, le contesta, mire, yo no quiero darle a usted ni un mes programado, ni quiero amenazarla. Si yo le dijera a usted que nos vamos a detener en la frontera, le estaría dando un mes programado. Ahí Risqué se dio cuenta que el gringo no sabía que era el mes programado y lo cambió por Telenor, le vamos a dar un Telenor. Y si le dijera que vamos a cruzar la frontera, lo estaría amenazando. La única manera para que ustedes tengan seguridad de que no vamos a cruzar la frontera es que acepten las exigencias que le hemos puesto. Que cese el cese de la ayuda de Sudáfrica a la UNITA y elecciones libres para Namibia. Y entonces, si me das un minuto más, hay una cosa muy importante que decir. ¿Cuál era la importancia de Namibia para los surafricanos? No era únicamente la importancia económica, no era la importancia estratégica, la base que ellos tenían en el norte de Namibia. A partir del 75-76, tú tienes un montón de documentos surafricanos y gringos que dicen la misma cosa. Si hay elecciones libres en Namibia, la gana la SWAPO. Y si la SWAPO gana las elecciones, va a tener un impacto psicológico tremendo en Sudáfrica, alentando a lo negro y bajándole la moral. Entonces, no es que solo Cuba logra la independencia de Namibia, porque la independencia de Namibia la impone Cuba. Estas elecciones libres en Namibia las impone Cuba. No había ninguna intención por parte de Sudáfrica de dar elecciones libres o de los gringos de empujarlo a que la diera, al contrario. Y esto tiene un gran impacto en el pueblo surafricano. Dentro de Sudáfrica. Dentro de Sudáfrica. Por eso se entiende mucho esos aplausos a Raúl cuando estuvo allí en el acto que usted hace mención en la carta y también, por supuesto, cuando Fidel estuvo en la toma de posesión de Mandela. Y la bellísima y valiente palabra de Mandela cuando vino aquí en Cuba en el 1991, que dijo palabra muy bella de gratitud a Cuba, que creó una ola de furia en Estados Unidos. Eso, por supuesto, es parte de lo que está recogido en este libro, Visiones de Libertad. Se lo recomiendo, acaba de ser presentado acá en La Habana, 2 tomos
que Piero Gleijeses nos regala de lo que ocurrió en esa contienda en África para las nuevas generaciones de cubanos, incluso para los que la vivieron. Es un excelente documento, un extraordinario documento que yo recomiendo. Yo sé que Fernando González dijo una cosa muy bella de su libro, pero yo, antes de señalar a Fernando, que por cierto están por allá en Sudáfrica recibiendo los 5 de esa solidaridad del pueblo sudafricano, preferí leer un correo que recibí a las 2 de la tarde de hoy, Piero, y que dice así, un correo en el correo de la mesa redonda, dice: estimado Randy, fui piloto de combate por 26 años, alcancé categoría de maestro, me tocó en suerte comandar uno de los 5 escuadrones de MiG-23 que tuvimos en Angola. Fui en 3 ocasiones allí a cumplir misión. Leer a Piero desde sus misiones en conflicto y ahora Visiones de Libertad ha sido para mí la experiencia más placentera e instructiva de mi vida. Leyéndolo me vino a la mente cuando en cierta ocasión el Che le dijo a un integrante de su tropa que trataba de escribir algo sobre la lucha en la sierra, y cita: lo primero que debe hacer un revolucionario que quiere escribir historia es ceñirse a la verdad como un dedo en un guante. Tú lo hiciste, pero el guante era de boxeo y así no vale. Quítale lo que tú sepas que no es verdad y ten mucho cuidado con lo que no te conste que sea verdad. Al escribir sobre el internacionalismo, dice este piloto, al escribir sobre el internacionalismo cubano, ha sido proverbial su fidelidad a la verdad histórica. Piero es el ejemplo más alto del verdadero investigador. Muchísimas gracias. Difícilmente puede encontrarse otro escritor tan acucioso a la hora de trabajar en el oficio más solitario del mundo. Una rata de biblioteca, dice, y esto es un cumplido. Démosle pues en merecido acto de justicia la categoría de maestro, pues ha sido quien con más profundidad, justeza y amplitud ha dejado para las generaciones futuras 2 obras sobre nuestras luchas dignas de ser estudiadas por todos, cubanos o no. Atentamente, Eduardo González Sarría. Fue uno de los maestros aviadores cubanos de MiG-23 que estuvo en Angola. Con esa valoración, por supuesto, hago una breve pausa para los minutos finales de nuestra mesa redonda. Este viernes en la mesa redonda, Cuba, primer país libre de transmisión madre-bebé del VIH y la sífilis. Sobre este nuevo logro mundial del sistema de salud pública cubano, certificado el pasado 30 de junio en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, se hablará este viernes en la mesa redonda con reconocidos especialistas de la salud cubana. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, los minutos finales, por supuesto, los dedico a alguien quien Piero ha estado estudiando y de quien ha hablado tan apasionadamente en el día de hoy. En su libro, El redoble de los tambores cubanos sobre la política exterior de nuestro país, un excelente libro publicado por la Universidad de Chicago, usted dice que la visión de Fidel Castro fue siempre más amplia que la Guerra Fría. Para Castro, cito, la batalla contra el imperialismo es mucho más que una lucha contra el sistema de dominación de Estados Unidos. Es una guerra contra la desesperación y la opresión en el tercer mundo, una guerra que aún continúa. Ayer sé que estuvo varias horas conversando con Fidel. ¿Cómo valora usted esa experiencia? Por supuesto, el encuentro con Fidel ayer, pero sobre todo, ¿qué ha significado Fidel en la política exterior de Cuba y la política exterior de Cuba para el mundo? El encuentro con Fidel ayer para mí fue una cosa magnífica. Y no esperaba el honor poderme quedar tanto tiempo ahí, se lo agradezco muchísimo. Además conocí a Dalia y es una persona encantadora. Y entonces fue verdaderamente una experiencia magnífica que le agradezco al comandante y le agradezco a Dalia. Fidel es el artífice de la política exterior cubana. No se puede hablar de la política exterior cubana sin hablar de Fidel. Fidel es quien la moldeó, quien la creó. Y entonces estos libros que hablan de la nobleza de la política exterior cubana son al mismo tiempo libros sobre Fidel. Y eso prácticamente es lo que te puedo decir.
cuando mira, ya después de haber estudiado tan profundamente todos esos tiempos de la presencia de Cuba en África, y mira también las exigencias que Estados Unidos hacía para que Cuba se retirara del África Austral, ¿cómo puede valorar a la altura de estos años el impacto de aquellos acontecimientos para la humanidad? Mira, fue una victoria bellísima, fue una gran contribución a la derrota del apartheid. Pero quisiera regresar a un punto que tú hiciste, si puedo, que los batallones de Fidel Castro no eran solo los soldados, no eran solo los fusiles. Y algo que naturalmente me impactó tremendamente es que esto sigue, hasta en el periodo especial siguió. Si tú me das 2 minutos. Yo tuve, por ejemplo, una experiencia muy interesante. Yo creo que fue en el 94 o en el 95. Me invitaron a la ceremonia en el ICAP. Era un grupo de estudiantes africanos que habían terminado sus estudios y se estaban despidiendo. Y entonces, por un lado, cada uno de nosotros recibió un vasito muy pequeño de refresco y un dulcito muy pequeño en el momento peor del periodo especial. Y al mismo tiempo tú decías, la nobleza de este país, que en un momento tan difícil le ha permitido a los estudiantes quedarse en Cuba. Y yo me acuerdo cuando estuve en Namibia. Ahí tú lo conocías así en la calle prácticamente, con una mujer que había estudiado en Cuba y que se había graduado en el 94, y me dije, mire, ningún otro país del mundo ha hecho lo que hizo Cuba. Nos echaron a los namibios de todos los países cuando cayó el mundo socialista, de la RDA, de Rusia. Cuba fue el único país que dijo que ustedes se queden. Y además de esto, esta lucha de Fidel, esta lucha de Raúl, esta lucha de Cuba, para el bienestar de la humanidad sigue. La creación de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, es una cosa increíble y es una cosa tremendamente generosa, y es parte de este sueño de Cuba, porque el sueño de Cuba es que los médicos extranjeros que se van a formar en la ELAM van a ser médicos diferentes, que no están pensando en lo que van a ganar, en el sueldo, etcétera, pero que van a ayudar a los pueblos. Lo que ha hecho Cuba para Haití, por ejemplo, y ahí hay un libro bellísimo, me comentaba ayer Dalia, de Gloria León, sobre lo que hizo la ayuda de Cuba a Haití. Todo esto, es decir, Cuba ha logrado mantener sus valores, estos valores únicos, a pesar de una situación económica que fue dramática y sigue difícil. Por eso uno puede entender que entonces en Namibia haya una calle que se llame Fidel Castro, o que ayer en Sudáfrica se haya bautizado un edificio gubernamental con el nombre de Fidel Castro. Tendría que haber 1000 calles. La generosidad de la revolución cubana sigue siendo parte indispensable de la política exterior de este país, pero no una generosidad de regalar dádivas, sino de compartir con los pueblos del mundo los conocimientos o los pocos recursos que pueda tener nuestra patria. Pero generoso también es usted por haber hecho estos estudios que sin dudas develan a la humanidad lo que fue la presencia cubana en África, rompen mitos. Fue la cosa más bella que hice en mi vida. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, y ojalá pues siga contando con esa salud y siga estudiando y brindando al mundo extraordinarias investigaciones como estas, premiadas y reconocidas por la propia Academia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de programa, y bueno, a ustedes los invito a que estén mañana con nosotros. Hablaremos de ese reconocimiento a Cuba de la Organización Mundial de la Salud por haber sido el primer país que ha logrado evitar el traspaso de madre a hijo del VIH y la sífilis. Mesa redonda mañana, en la que por supuesto los invitamos a ustedes. Nos vamos con las imágenes del día, las manifestaciones que están teniendo lugar en Ecuador en apoyo al presidente Rafael Correa. Muy buenas noches.